Jóvenes, muy buenos días. Bienvenidos a la semana 15, literatura. Tenemos el tema de hoy, Mario Vargas Llosa, su vida, su vasta obra, y dedicaremos 3 semanas a hacer un análisis de la novela La ciudad y los perros. Bien, ahí está el contenido de la clase. La ciudad de los perros, pero antes debemos conocer algo más de nuestro afamado y consagrado con el Premio Nobel de Literatura, nuestro sanmarquino Mario Vargas Llosa. Sus obras, características de la narrativa de Vargas Llosa, y culminaremos con el argumento y los temas de su novela, La ciudad de los perros. Yo estoy convencido de que ustedes han terminado de leer la novela El mundo de Sancho y Ajeno, ¿cierto? Además, ustedes ya estaban entrenados, habiendo leído El mundo de Sancho y Ajeno con más allá de 400 páginas, ¿cierto? Igual, esta novela tiene un promedio de 440 páginas. Además, esta lectura es mucho más ágil, con personajes juveniles, ¿cierto? Y bien, entonces, veamos. Mario Vargas Llosa. Amanece a la vida en Arequipa en el año 1936. En su juventud ingresó al Colegio Militar Leoncio Prado. Estamos hablando cuando él ya tendría sus 13, 14 años, ¿cierto? Pero antes, su infancia lo pasa más o menos hasta los 9 años en la ciudad de Cochabamba, en Bolivia, en casa de unos familiares. Luego inicia su educación secundaria en la ciudad de Piura, ¿no? Al norte. Ya en tercero de secundaria lo encontramos en el Colegio Militar Leoncio Prado. Después de culminar su secundaria en este colegio militarizado, ingresa a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estudia letras y derecho. Ha obtenido distintos premios en su carrera literaria. También actualmente es miembro de la Real Academia Española con sede en Madrid. Y como hemos visto en la clase pasada, perteneció al momento del apogeo de la nueva narrativa hispanoamericana. Ustedes saben que la nueva narrativa tiene 3 momentos. La etapa de la emergencia, ¿no? Cuando emergen, cuando empiezan, ¿cierto? Luego viene la segunda etapa de la consolidación, ¿no? Donde hemos mencionado a Borges, a este escritor cubano
Alejo Carpentier, al argentino Ernesto Sábato, ¿cierto? Y al mexicano Juan Rulfo. Luego de esta etapa de la consolidación viene el momento más exitoso de la nueva narrativa hispanoamericana, que es el boom, ¿no? El boom de la narrativa hispanoamericana, donde está muy bien ubicado nuestro escritor Mario Vargas Llosa, compartiendo con Gabriel García Márquez, ¿cierto? Julio Cortázar y Carlos Fuentes, ¿no? 4 grandes de la narrativa hispanoamericana, que pertenecen a la etapa del apogeo, es decir, al boom, ¿cierto? Muy bien. Premios obtenidos, dice, ¿no? Ahí sí voy a ser un poquito más específico. ¿Qué premios ha obtenido Vargas Llosa ahora que está ya sobre los 80 años, ¿cierto? Bien. Como se indica ahí, obtiene el premio Biblioteca Breve, otorgado por la editorial Seix Barral de Barcelona, por su novela La ciudad y los perros, por su primera novela. Luego el premio Rómulo Gallegos, en 1966, por su novela La Casa Verde. Premio Nacional de Novela del Perú, ¿cierto? En 1967. Premio Príncipe de Asturias de las Letras en España, Madrid, 1986. Premio otorgado por la editorial Planeta en 1993 por su novela Lituma en los Andes. Otro premio español, Premio Cervantes de 1994. Premio de la Paz de los Libreros de Alemania, en 1993. Y el Premio Nobel de Literatura, el 7 de octubre del 2010, ¿no? La máxima consagración de todo escritor. Todo escritor siempre aspira a lograr esta distinción universal llamada el Premio Nobel de Literatura. Muy bien. En el año 2001, dice, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos le confirió el doctorado honoris causa, ¿no? Y yo recuerdo haber estado en el año 2011, cuando ya un año antes había obtenido el premio Nobel, el año 2011, la Universidad Nacional de San Marcos le hace un homenaje, ¿no? En el salón de grados de la Casona de San Marcos, ¿no? Ese ambiente dorado. Ahí fue el homenaje de la Universidad de San Marcos por el premio Nobel que ha obtenido, ¿no? El discurso de honor lo pronuncia el doctor Carlos Eduardo Zabaleta, ¿cierto? Muy bien. Ahí lo tenemos, con ya algo más de 80 años, a nuestro escritor, ¿no? Él vive actualmente en Madrid. ¿Por qué? Porque, digamos, todos los jueves él recibe a los distintos visitantes del mundo en el Palacio de la Real Academia, ¿no? Todos los jueves él, como académico, recibe a los visitantes. Bien. Sus obras, como quiera de que es nuestro mayor escritor, ¿no? Ahora, ¿no? El año
20, pues es el escritor vivo más distinguido que tenemos, ¿no? Y además ha laureado al Perú con ese premio universal, el premio Nobel. Entonces, es justo y necesario conocer sus obras, ¿no? Yo voy a mencionar y ojalá lo puedan ustedes grabar, ¿no? Porque él ha escrito 20 novelas, ¿eh? 20 novelas, claro, por cuestión de espacio acá solo nos ponen 9, quizá los más importantes, pero les voy a decir las 20 novelas. Él se inicia en la literatura con un pequeño libro de cuentos llamado Los Jefes. En este pequeño libro, publicado en 1959, que es el primer libro que él publica, este libro, Los Jefes, contiene los siguientes cuentos: El desafío, El hermano menor, Día domingo, Un visitante, El abuelo y Los jefes. Yo les recomiendo que lean este cuento Día domingo. Muy bien, ahora sí pasamos a las novelas, ¿cierto? Hasta este momento, 2020, ha publicado 20 novelas. 1. La ciudad de los perros, 1963. La casa verde, 1966. Los cachorros, 1967. Conversación en la catedral, 1969. Pantaleón y las visitadoras, 1973. La tía Julia y el escribidor, 1977. La guerra del fin del mundo, 1981. Historia de Maita, 1984. ¿Quién mató a Palomino Molero? 1986. El hablador, 1987. Elogio de la madrastra, 1988. Lituma en los Andes, 1993. Los cuadernos de Don Rigoberto, 1997. La fiesta del chivo, 2000. El paraíso en la otra esquina, 2003. Travesuras de la niña mala, 2006. El sueño del Celta, 2010. El héroe discreto, 2013. 5 esquinas, 2016. Y la última novela, Tiempos recios, del 2019. La última obra, que no es novela, por supuesto, la última obra que publica este año, en plena pandemia, digamos, ¿no? Publica este último libro titulado Medio siglo con Borges. Esta es la última publicación. Es una entrevista al famoso maestro de la narración, Jorge Luis Borges. Entonces, no figura entre las novelas porque no es novela, sino es una obra, es una entrevista, pues, ¿no? Por supuesto que él no se ha quedado en el cuento ni en la novela. Él también ha producido obras de teatro, ¿eh? Obras de teatro. Y ahí tenemos una muestra, ¿no? Por ejemplo, la primera obra de teatro se titula La huida del Inca, en 1952. La señorita de Tacna, 1981.
Katy y el hipopótamo, 1983. La chunga, 1986. El loco de los balcones, 1993. Ojos bonitos, cuadros feos, 1996. Odiseo y Penélope, 2007. Al pie del Támesis, 2008. Las mil y una noches, 2010. Los cuentos de la peste, ojo, es una obra de teatro, 2015. Y si queremos saber su vida, ¿no?, en la voz de él mismo, ¿no?, podemos leer su autobiografía, es decir, su libro de memorias. Se llama El pez en el agua, ¿no?, donde él cuenta su vida. Es interesante que él mismo va a contar su infancia, su adolescencia, su juventud, su madurez, ¿no? Sería bueno si después ustedes se encuentran con este libro, léanlo para conocer algo más de nuestro famoso escritor laureado con el Premio Nobel de Literatura. También, ¿no?, ha escrito pues crónicas, ¿cierto? Por ejemplo, Toque de Piedra. Toque de Piedra son artículos que él publicaba domingo a domingo en el diario El Comercio. Ahora, en forma de libro, Contra viento y marea, 3 volúmenes, entre 1983 y 1990, ¿no? El lenguaje de la pasión, el año 2000. ¿no? Y también dentro de la crónica, el periodismo, él tuvo durante mucho tiempo un programa de televisión llamado La Torre de Babel, ¿no? Luego, en programa radial, ¿no?, en radioprogramas del Perú, durante mucho tiempo ha estado su programa Mi Novela Favorita, donde él comentaba las obras que había leído, ¿no? Entonces, cada semana había interés en escucharlo, el argumento, el resumen de las novelas que a él siempre le ha agradado. Muy bien. A ver, avancemos. La narrativa de Mario Vargas Llosa, ¿no? Características. ¿Por qué se dice que la obra de Vargas Llosa puede denominarse como una novela total? ¿Cierto? Una obra, porque es una obra que incorpora las dimensiones históricas, militares, sociales, eróticas, psicológicas, sociológicas. Entonces, él abarca dentro de su producción literaria distintos temas, ¿no? Temas históricos, psicológicos, sociológicos, militares, políticos, ¿no? Y como dice acá también, temas eróticos. Entonces, por eso se denomina novela total a la obra de Mario Vargas Llosa. No hay tema que no haya tratado, ¿cierto? A él siempre le ha apasionado, digamos, la historia de la prostitución en el Perú. Si ustedes han leído, bueno, todos han leído La ciudad de los perros, ¿no? Cómo hay episodios donde los jóvenes del Colegio Militar Leoncio Prado tienen deseos de tener sus primeras experiencias en un prostíbulo llamado Huatica, que está en el distrito de La Victoria, ¿cierto? Es ahí donde todos los jóvenes, bueno, por lo menos la mayoría, se van a iniciar en el campo, digamos, sexual, ¿no? Y la prostituta más visitada va a ser la llamada La Pies Dorados,
¿cierto? Porque el primero que la conoce va a ser el personaje llamado el Negro Vallano. Entonces el Negro Vallano fue el primero que va a tener esa experiencia en este prostíbulo y avisa pues a todo el círculo, a todos los grupos, ¿no? Entonces cada fin de semana, como ellos salen, ¿no? Ellos estudian pues internos, ellos salen y los ahorran para visitar, ¿no? a estos prostíbulos. Es ahí donde van a tener sus primeras experiencias. Y esta joven llamada La Pies Dorados se va a especializar atendiendo a novatos, atendiendo a los que se inician en esta actividad sexual. La narrativa de Vargas Llosa es de tendencia realista, pues, ¿no? Hay poca fantasía. Si ustedes, como todos hemos leído La ciudad de los perros, no hay nada que sea fantástico, nada que sea celestial, algo inalcanzable, no. Él escribe todo lo que es real, ¿no? Tal como se da, ¿cierto? Porque él ha estudiado en el Colegio Militar Leoncio Prado, tercero, cuarto y quinto año secundaria. Entonces él describe lo que ha visto, lo que ha vivido, lo que ha sentido, ¿cierto? Por supuesto que la vida no es tan hermosa, ¿cierto? Tiene sus dificultades, ¿no? Hay muchos líos al interior del colegio, hay robos, ¿no? Hasta, ustedes saben que hubo hasta un asesinato. Muy bien. Por eso, ¿no? La narración es objetiva, es real, ¿no? ¿Cierto? Escribe lo que ve, escribe lo que siente. Asimila e innova, ¿no? Técnicas modernas del relato. Como él pertenece al grupo del apogeo de la nueva narrativa hispanoamericana, todo ese grupo del que ya hemos hablado, ¿no? Cortázar, García Márquez, Carlos Fuentes y Vargas Llosa, todos ellos asimilan, ¿no? las nuevas técnicas del relato, ¿no? Por ejemplo, como hemos visto ayer, lo real maravilloso, ¿no? Esos elementos míticos, fantásticos, ¿no? Producto de las creencias, de los mitos, de las supersticiones, son elementos nuevos que ellos incorporan a su novela, ¿cierto? Como técnica nueva, por ejemplo, el monólogo interior, como el autor se introduce en el mundo consciente de sus personajes, pero no se queda ahí, avanza mucho más profundo al mundo inconsciente, ¿no? Por eso es que nos habla de los sueños, ¿no? Del mundo lúdico, ¿cierto? Porque ellos utilizan esa técnica nueva, novedosa, llamada el monólogo interior, técnica que había sido creado por el novelista James Joyce, ¿no? En su novela Ulises, es el primero que utiliza esto del monólogo interior. Otra innovación puede ser que ellos alteran el orden lógico y cronológico de la historia, ¿no? Perdón. Entonces ellos alteran el orden lógico y cronológico de la historia, ¿cierto? Si empiezan, por ejemplo, en el presente, luego vuelven al pasado, de ahí hacen un salto al futuro, vuelven otra vez al pasado, al futuro, el presente, el pasado, el futuro, y así. Es una mezcolanza en cuanto al orden lógico y cronológico, ¿no? O sea, en cuanto al tiempo, hay un caos, un desorden total. Eso lo habrán visto, por ejemplo, quienes han leído Pantaleón y las visitadoras, ¿no? O 100 años de soledad de García Márquez, ¿cierto? Entonces, es ahí donde nosotros como lectores participamos activamente, ¿no? ¿Cómo? Ordenando ese caos, ese
total desorden que nos presentan los escritores. Muy bien. Hemos visto, por ejemplo, ¿no? Emplea varios tipos de lenguaje, ¿cierto? Ese es el lenguaje, por ejemplo, el lenguaje juvenil, ¿no? El lenguaje juvenil, como la mayoría de los personajes son jóvenes y todos se ponen apodos, ¿no? El boa, ¿no? El cava, el serrano, el poeta, ¿cierto? Y ellos tienen un lenguaje, no es el lenguaje, digamos el académico, ¿no? Es un lenguaje juvenil propio de la edad también, ¿no? Inventa una realidad imaginada, ¿no? Es una realidad que él ha imaginado. Por ejemplo, en la misma novela, La ciudad y los perros, ¿cierto? Hay pasajes imaginados, pero no son fantásticos. ¿Por qué? Porque puede ser real. Por ejemplo, cuando están de guardia, ¿no? Un grupo de estudiantes, ¿no? Ellos llevan una vida militarizada, pues. Y por turno, durante toda la noche, hacían la famosa guardia, en grupos de 4, uniformados, como si fueran a la guerra, con su casco, digamos, su fusil en la espalda, ¿no? Además es invierno, hace frío, ¿no? La neblina. ¿Y dónde estamos? Estamos en el distrito de La Perla, en el Callao, a una cuadra menos, ¿eh? del mar, ¿cierto? Entonces hace un frío terrible. Entonces, una realidad imaginada puede ser cuando, por ejemplo, uno de esos 4, con el frío que hace y normal, el hambre, son muchachos, bueno, uno de ellos propone, ¿qué tal si nos robamos una gallina del, You are currently the only de- person in this de- conference. del guardián, ¿no? Del colegio? No, le dice el otro, como las gallinas son muy escandalosas, se levanta el guardián y después You are currently nos, the only nos person in this castigan, ¿no? conference. Nos castigan, entonces, no. Pero uno de ellos dice, pero yo soy experto robando gallinas, dice, ¿no? Y efectivamente van digamos, a la pequeña, es una jaula donde el guardián cría pues 4 o 5 gallinitas para su consumo. Y efectivamente roba, ¿no? Roba la gallina sin que las otras gallinas se percaten, porque introduce la mano sigilosamente, agarra la gallina del cuello, lo presiona tanto que la pobre gallina pues ya no puede ni cacarear, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa con esa gallina? Bueno, uno piensa que como son 2 de la mañana, hace frío, dice, yo pensé, por ejemplo, que iban a preparar un caldo de gallina, pues, ¿no? A esa hora viene bien, pero no, pues, esos jóvenes que están de guardia, ahí está el negro vallano, pues, ¿no? Dice, vamos a tener relaciones sexuales con la gallina, ¿no? Y la pobre gallina, por supuesto, no soporta tamaño atropello y muere. Esa es una imaginación, ¿cierto? Pero que no es fantástica, ¿no? Porque puede ser real. Esa es la realidad imaginada, ¿no? Muy bien, avancemos. Bueno, aquí está la última novela, ¿no? Mario Vargas, Tiempos Recios, del 2019. Conversación en la Catedral, una de las 3 novelas más importantes de Vargas. Luego hablaremos cuáles son esas 3. Pero es bueno que sepan, esta es la, a ver, bien, vamos al argumento de la novela. Como ustedes han leído la novela, hemos leído, digamos, ¿no? La novela, entonces estamos en condiciones de recordar. Por supuesto, como es una novela amplia, son 440 páginas, ¿no? Iremos pues a ver algunos pasajes, ¿no? Algunos pasajes de la novela, hasta donde el tiempo nos permita. Eh, la ciudad y los perros
es una novela que describe la vida del Colegio Militar Leoncio Prado, particularmente la de un grupo de adolescentes cuyos rasgos característicos, causales de sus apodos, se irán manifestando en el transcurso de la obra. Hay sobrenombres como Boa, Rulos, el poeta, Cava, el esclavo, el negro vallano y otros cadetes más. Forman una asociación a la que denominaron el Círculo, ¿verdad? Muy bien. El Jaguar, un muchacho rubio de gran destreza en la pelea cuerpo a cuerpo, es quien propone el nombre y será él mismo quien dirija los proyectos de esta, ¿no? Es decir, ¿cómo se llama el grupo? El Círculo. Bien. Siendo alumnos del tercer año, recién ingresados, fueron bautizados por los cadetes de cuarto y quinto año. El bautizo consistía en una serie de agresiones físicas y morales contra los recién ingresados, a quienes se les denomina perros. Entonces, perros son los alumnos del tercer año de secundaria. A ver, aquí dice, ¿no? El cadete Cava, integrante del círculo, cuyo líder es Jaguar, roba las preguntas del examen de química. El examen de química es por decir mañana. Entonces, una noche antes, se reúne en el baño, ahí está Jaguar, que es el jefe, y 2 o 3 más cadetes. Entonces Jaguar dice, uno de ustedes va a robar la prueba de química, porque es un examen tan difícil que seguramente todos vamos a resultar desaprobados. Entonces, vamos a robarnos la prueba para algunos, ¿no? Obtener una nota aprobatoria, ¿no? Pero para eso hay que tener la prueba. Hay una suerte de cubileteo, ¿no? Es decir, con los dados en el baño van a regirla. El que pierde será el encargado de robar. Y justamente quien pierde este sorteo es el alumno, el serrano Cava, pues, ¿no? El serrano Cava, le dicen el serrano. Ahí está, el cadete Cava. Bien, y él obedeciendo a que ha perdido el juego y el jefe dice, bueno, tú eres el que vas a robar. Efectivamente, se desplaza hasta el edificio, estamos casi a medianoche, ¿eh? Se desplaza hacia el edificio donde está el departamento de impresiones del colegio. Ya la prueba estaba impresa porque mañana el examen es a primera hora. Bien, entonces él ingresa a este ambiente y no se va a robar una hoja del examen, no. Lo que él va a hacer es copiar las preguntas, ¿cierto? Así, como ya las pruebas están impresas y están contadas exactamente para todos los salones, entonces apoderarse de una hoja sería para que fácilmente los detecten, ¿no? Entonces, lo que hace el serrano, por orden del Jaguar, es copiar las preguntas. Es así como ellos ya tienen las preguntas del examen de química del día siguiente. Bien, el esclavo es el alumno Ricardo, no, el alumno Ricardo es el encargado de, bueno, en este caso es el que va a denunciar el hecho, o sea, el robo a las autoridades. Entonces se descubre el robo. Bien, pero ¿por qué el esclavo denuncia al ladrón, digamos, ¿no? Ojo, porque el día del examen
el teniente Gamboa, pues el teniente Gamboa se entera, o ve, ¿no? No es que se entera, ve, como él está cuidando un salón, ahí ve que una bolita de papel va circulando, ¿no? Entonces, la bolita cae a manos o en la carpeta del poeta, ¿cierto? El poeta. Entonces, el teniente Gamboa se acerca, ¿no? Y lo interroga, pues, ¿no? ¿De dónde viene? Le dice, yo no sé, acaba de llegarme a mi carpeta, yo no sé. Entonces el teniente Gamboa abre ese papelito y descubre que ahí estaban las fórmulas del examen de química, ¿cierto? Y empieza a investigar quién ha sido, ¿no? Porque el poeta es el que, ¿no?, recibe, digamos, ¿no? O sea, cae en su carpeta la bolita, pero él no es el que ha, ¿no?, ha aventado. Entonces vienen las investigaciones. Bueno, el teniente Gamboa es el encargado de investigar por cuenta propia. Él no quiere, pues, que haya ese tipo de, de engañar al profesor de química, ¿no? ¿Cierto? Él es un hombre muy recto. ¿Bien? Entonces, cuando se inicia la semana, ¿no? Los jóvenes vuelven de sus casas porque los fines de semana salen. Es ahí donde se enteran de que habían descubierto el robo de la prueba. ¿No? Entonces, cuando el teniente Gamboa descubre esas fórmulas de química, a ese salón lo castiga. ¿Cómo? Dice, desde ahora no van a salir los fines de semana hasta que alguien de ustedes me diga quién ha sido el que ha robado las preguntas. ¿Ve? Entonces ellos habían ya varias semanas que no salían los fines de semana. Y sobre todo, como ya son jóvenes de 5º año, pues necesitan visitar a sus familias. Otros aprovechaban la salida para visitar a sus enamoradas. Otros salían para ir, pues, al prostíbulo y así. Entonces estaban impedidos todo el grupo, todo el salón, hasta que alguien dijera. Es ahí donde el cadete, el esclavo, pues, ¿no? Ricardo Arana se llama, ¿no? El cadete esclavo, llamado Ricardo Arana, que ya no soporta tantas semanas sin ver a su enamorada Teresita, él decide denunciar quién ha robado el examen. Dice, ¿qué pasa? En la noche en que se produce el robo, Ricardo Arana, ¿cierto? Ricardo Arana, apodado el esclavo, él estaba de guardia, ¿no? ¿Cierto? Como todas las noches hacían guardia, él, por coincidencia, estaba de guardia y ve, ¿cierto? O sea, es testigo de que él ve que el Serrano Cava está ingresando a ese pabellón donde está el departamento de impresiones, donde están las pruebas ya hechas, ¿cierto? Entonces, él sabe, o sea, no le han contado, él sabe, él ha visto, es testigo, y lo denuncia, pues, ¿no? Al pobre Cava. Y, por supuesto, Cava es sometido a una serie de preguntas por los oficiales del colegio, ¿no? En el colegio hay varios oficiales. Por ejemplo, está el teniente Gamboa, el capitán Garrido, el coronel. El coronel es el director del colegio, ¿no? Aparte está el teniente Guarina, ¿no? El comandante Altuna. Hay una serie de oficiales que trabajan en el colegio, cuyo director es el coronel. Bien, es el de mayor graduación. Es ahí donde lo investiga, acaba, y bueno, pues él acepta, pues, que sí, efectivamente, él había
robado la prueba. Y por supuesto es sancionado de manera muy, digamos, psicológicamente, digamos, es sancionado severamente. ¿Por qué? Porque hay una formación en el patio principal del colegio, izamiento de bandera, himno nacional, toda una ceremonia, y el Serrano Cava está ahí solo al frente de todos, de los cientos y cientos de alumnos, están las autoridades del colegio, los oficiales, y él al frente, y es donde las autoridades, los oficiales se acercan y le van a arrancar sus galones, su insignia, los botones de su uniforme. Entonces prácticamente con su uniforme hecho hilachas, ¿no? Así le dicen que abandone el colegio, ¿no? Y se va saliendo hasta llega a la puerta principal, se abre la puerta y él sale expulsado del colegio por haber robado la prueba, ¿no? Y esto lo hacen públicamente, ¿para qué? Para que nadie más cometa ese error, ¿no? De robar, ¿cierto? Porque la disciplina militar es muy rígida, pues, ¿no? Muy bien, estamos ahí. Avancemos, ¿no? El argumento, como hemos dicho, ¿no? Es una novela un poquito amplia. No podemos reducirlo tampoco a 2 palabras, ¿no? Bien, aquí es importante también la participación del poeta, ¿no? Alberto Fernández. Alberto Fernández, su apodo es el poeta. ¿Por qué le dicen el poeta? Porque él escribe cartas, ¿no? Cuando un compañero quiere mandarle una carta a su enamorada, pues le pedían a él, hazme una cartita, pues, y escribía una carta pues romántica, y por supuesto cobraba 20 centavos, 20 centavos, ahora es una peseta, para entonces era un dineral para un estudiante que vive encerrado toda la semana, y eso le servía para comprarse una cajetilla de cigarros y algo más. Entonces, todos los que querían escribir algo a sus enamoradas, a sus novias, pues acudían al poeta, ¿no? Entonces él gustoso escribía. Y también, ¿no? Hacía novelitas, novelitas pornográficas, por supuesto. Entonces eso concitaba la atención, ¿no? Entonces él los alquilaba, él no lo vendía, los alquilaba, ¿no? 4 o 5 páginas, novelitas así hechas en hojitas de bloc. Entonces, hoy te alquilo y no, ya, este es el 20 centavos, leía, ya, habrá otro, y así cada lector tenía que pagar una moneda, pues, ¿no? Así se recurseaba el poeta, los sencillos que necesitaba para sus gastos personales. Bien, en la familia del poeta había problemas, dice, ¿no? Sus padres estaban separados. Ojo, el autor Vargas Llosa, dentro de la novela, es justamente el poeta, pues, ¿no? Ricardo Fernández, ¿no? A veces su nombre dentro de la novela. ¿Qué pasa? Los padres de Ricardo Fernández estaban separados y discutían las pocas veces que se reunían. Alberto, el poeta, lamentaba que éstas coincidieran con sus salidas del colegio, ¿no? Los fines de semana pues salía a visitar a su mamá, porque como el papá está separado, y compartían con su madre algunas horas del sábado para domingo y después ya se iba, ¿no? Pero cada vez que llegaba a la casa, pues también estaba el papá y había una discusión con la mamá, una discusión tremenda. La señora le decía, eres un miserable, eres un perdido, fuera de aquí. Esta es mi casa, yo la pago con mi dinero. Esta es una casa limpia, no tienes derecho a venir a ensuciarla. Vete donde esas perdidas, no queremos saber nada de ti. Guárdate tu dinero. Lo que yo tengo me sobra para educar a mi hijo, ¿no? A su hijo, el poeta, pues, ¿no? Bien, son algunas frases
que bueno, Alberto escuchaba a su madre, ¿no? ¿Qué respondía el papá, ¿no? Su padre, un hombre bajo y macizo, un poco calvo, escuchaba gritar a su esposa, a la mujer, a su mujer, digamos, ¿no? Con mucha serenidad. Carmela, tranquilízate. No quiero pelear contigo. Un poco de paz sería bueno. No puedes seguir así. Es absurdo. Tienes que salir de esta casucha, tener sirvientas, vivir bien como te mereces, le decía el esposo. No puedes abandonarte, estás toda descuidada. Hazlo por tu hijo. Es decir, al parecer el papá del poeta tenía pues algún dinero, solo que la mamá no aceptaba las propuestas de él, ¿cierto? Entonces, bien, sobre el negro vallano, dice, ¿no? Pies dorados, ¿no? Una bella prostituta del burdel de Huatica. Fue el negro vallano quien comunicó a los cadetes sobre la existencia de pies dorados, ¿cierto? Entonces, a partir de esta noticia que el negro vallano lleva al colegio, pues ya todos quieren visitar este prostíbulo. Bueno, dice, en ese fin de semana, cuando regresaron al colegio, los alumnos le dieron con la noticia que el robo de la prueba de química había sido descubierto, ¿cierto? Entonces todos quedan consignados, es decir, que no pueden salir los fines de semana. Bien, Ricardo Arana, que es el esclavo, no puede soportar el enclaustramiento y presentándose donde el teniente Remigio Guarina denuncia al serrano Cava, ¿no? Pues él había estado de guardia la noche en que se cometió el hurto y había visto a Cava dirigirse al departamento de impresiones donde se encontraba la prueba. Bueno, ya después viene pues ese, digamos, ese espectáculo poco grato ¿no? Para Cava, cuando lo despiden, pero de mala manera, ¿no? Lo expulsan del colegio. Vamos a este momento un poco trágico, ¿no? ¿Cierto? Sobre el asesinato. Cuando los cadetes fueron formados con uniformes e implementos de campaña, nadie imaginó que aquellas maniobras que habían realizado tantas veces terminaría en una tragedia. Ricardo Arana, ¿no? Cadete del último año y a quien llamaban el esclavo, recibió un tiro a la altura de la nuca y sin recuperar el conocimiento, falleció a los 3 días. Las autoridades del colegio, para evitar cualquier problema que se pudiera suscitar ante tan nefasto hecho, dieron por terminado el caso, o sea, cerraron el caso, alegando que todo fue por negligencia del mismo cadete, o sea, de la víctima. Negligencia del cadete Cava, ¿cierto? Bueno, el cadete, a ver, estamos hablando del Ricardo Arana, ¿no? ¿Cierto? Según las autoridades del colegio, piensan de que Ricardo Arana, en pleno ejercicio, ¿no? Ahí al fondo del RIMAC, hay unos cerros, allí están haciendo una práctica, digamos, de tiro, ¿no? Simulación de guerra, digamos. Entonces, las autoridades del colegio dicen que Arana levantó la cabeza cuando no debía haber levantado. Entonces, ese hecho hacen de que la culpabilidad es del mismo alumno, ¿no? Por levantar la cabeza, pues una bala le agarró, ¿no? ¿Cierto? En la nuca. Bien, pero eso no era tan así, sino que el cadete Ricardo Arana
fue el que acusó al jaguar de haber sido el asesino, ¿cierto? Perdón, a ver, estoy tergiversando los personajes. El poeta, ¿ah? El poeta es el que denuncia diciendo que Jaguar es el asesino y no es que haya sido un accidente la muerte, sino hay un asesino y ese asesino es Jaguar. Es lo que manifiesta el poeta. Pero entonces aquí se produce un conflicto en el colegio. Por un lado, el teniente Gamboa como que se entera, ¿no? Gracias al poeta, de que Jaguar había dado muerte, ¿no? al cadete Arana. Ese es por un lado. Y por otro lado, las autoridades del colegio ya cerraron el caso, ya, ¿no? Para que no sea un escándalo, ¿no? De que dentro del colegio ha habido un asesinato, ¿no? Y ya les dije, ¿cómo es que ellos cierran? Diciendo que fue un accidente de la misma víctima por levantar la cabeza, ¿cierto? Y así queda, pues, ¿no? Pero el teniente Gamboa está empeñado en investigar, en descubrir. Al final de la novela, ustedes saben que el cadete, el teniente Gamboa es sacado del colegio y enviado a la ciudad de Juliaca como castigo, ¿no? Porque ya el coronel, los otros oficiales le habían dicho, ya no investigues, ¿ah? ¿Cierto? Pero por desobedecer lo mandan a esta zona frígida que es Juliaca, en el departamento de Puno. Muy bien, creo que nos hemos demorado. Bueno, todo esto está referido al argumento, pues, ¿no? Otros temas, la pandilla juvenil, el robo, la agresividad, el machismo, los rituales de la adolescencia, ¿no? Aquí está, esta es una escena digamos, del bautizo, pues, ¿no? Ahí está, el jaguar, ¿no? Con el teniente Gamboa. Es una escena ya final cuando el, el jaguar le confiesa, ¿eh? Al teniente Gamboa de que él ha sido el asesino. Yo lo he matado, le dice, ¿no? Muy bien. Creo que hasta ahí hemos llegado, ¿cierto? Bien. Pasemos a la encuesta. Pasemos a la encuesta. Y les voy a poner sus 8 preguntas. Ahí están las respuestas de las 8 preguntas. Muy bien. Entonces, ha culminado nuestra clase. ¿Tomaron nota de las preguntas? A ver, ahí están las 8 respuestas. Vamos a pasar a la última vista. Muy bien.